Hola, ¿qué tal? Soy Joan y en este vídeo te voy a explicar los tres parámetros esenciales que necesitamos para crear una imagen, los mismos parámetros que deberás parametrizar en tu cámara y que en función de si utilizas uno u otro obtendrás un tipo de fotografía o unos efectos creativos. Esto es la base de la fotografía, así que muy importante. Para explicarlo voy a utilizar el triángulo de exposición. Y este triángulo de exposición, aquí van a aparecer los tres parámetros. El primero de ellos es el diafragma, que lo vamos a controlar a través de unos números F, que es una escala que encontraremos y que vendrá definida por el objetivo. Los números F máximo y mínimo pueden variar en función del tipo de objetivo con el que trabajemos. Yo os voy a poner unos valores que son bastante comunes. De entrada, el valor 2.8 significa que dejamos entrar mucha luz. El objetivo deja entrar mucha luz para que llegue al sensor. Y luego en el otro extremo de la escala tenemos el F22, que es al contrario. Dejamos entrar poquita luz, que llegue poca luz al sensor. Y aquí, evidentemente, en medio tendremos los diferentes valores de números F, que tú vas a ver en tu cámara a través de la pantalla y con la ruedecita podrás mover estos números F. Pero ahora lo vemos un poco más adelante. Por otro lado, tenemos la sensibilidad ISO. Y igualmente, la escala puede variar en función del modelo, pero es bastante típico empezar por una sensibilidad baja, 100, y llegar tranquilamente a los 6400. A medida que aumenta la sensibilidad, el sensor se hace más sensible a la poca luz que tengamos, pero a medida que la aumentamos, también aparece más grano y perdemos detalles en nuestra imagen. Y luego nos queda el tercer parámetro, que es el tiempo de exposición. Y aquí también tenemos una escala. Es habitual encontrar valores de disparo muy rápidos, es decir, mucha velocidad. 1 partido por 4000 significa un segundo partido entre 4000 trocitos. Pues la foto simplemente va a durar uno de estos pequeños trocitos, es decir, es una foto muy rápida. Y en el otro extremo podemos tranquilamente llegar a, por ejemplo, fotos de un segundo. Entonces, ¿qué ocurre con estos parámetros? ¿En qué podemos jugar con estos parámetros? Bien, si estamos a una velocidad muy rápida, 1 por 4000, lo que vamos a lograr es congelar el movimiento. Y si al contrario nos vamos a un tiempo de exposición de un segundo, las cosas que se muevan, si nosotros estamos quietos en un trípode, van a salir movidas. Si no tenemos trípode y estamos agarrando la mano y realizamos una toma que dure un segundo, o tenemos muy buen pulso y la cámara estabilizada, o nos va a quedar todo totalmente movido. Así que con un tiempo de exposición más largo podemos captar el movimiento. Bueno, nos vamos al diafragma, por lo que hemos empezado. Si tenemos un número de diafragma grande, por ejemplo el F22, que deja entrar poca luz, esto nos ofrecerá mucha profundidad de campo. Vamos a poner más profundidad de campo. Y si tenemos un número pequeño, menos profundidad de campo. Bueno, ¿qué es esto de la profundidad de campo? Importantísimo. Imaginar, tenemos aquí nuestra cámara, tenemos una persona que estamos fotografiando y aquí tenemos una casita. Profundidad de campo pequeña. Estamos simplemente... Cuando enfocamos a esta persona, vamos a enfocar aquí, tenemos una profundidad de campo pequeña y esto significa que solo este espacio va a salir nítido y enfocado. La casa que tenemos en el fondo va a aparecer en la imagen, pero no saldrá nítida y enfocada. Esto es la típica técnica que se utiliza para realizar un retrato. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de una profundidad de campo más amplia, que sería el caso de un diafragma cerrado. Esto implica que la persona y el fondo salen nítidos y enfocados. El típico caso sería un paisaje en el que queremos que todo salga enfocado. Este vídeo está patrocinado por Arcadina, la solución todo en uno para crear tu web fotográfica. Crea un portfolio elegante y profesional, un apartado de blog, publica tus trabajos, vende tus fotos y servicios o crea galerías privadas para tus clientes. Incluye tu dominio propio gratis y además tú mismo podrás gestionar la web, con soporte técnico 24 horas los 7 días de la semana. Así que ya estáis viendo. Tiempo de exposición por un lado, para congelar el movimiento, captar el movimiento. Diafragma, que nos permite jugar con esto de la profundidad de campo. No os liéis con esto que os he dicho de que deja entrar más luz
o menos luz. El diafragma sirve para controlar la profundidad de campo, aunque técnicamente lo que hace es entrar más o menos luz. Pero para lo que lo vamos a utilizar en nuestra cámara es para tener más o menos profundidad de campo. ¿Sí? Vale, muy importante. Entonces, ¿cómo controlamos todo esto? Lo controlamos con la ruedecita de control, con los modos P, A, S y M. En tu cámara, en algún modo, en algún lugar, normalmente en la ruedecita, tendrás aquí los modos P, A, S o M. En las cámaras Canon el A es AV, lo voy a poner aquí, y el S es TV. Significa lo mismo, son nomenclaturas distintas. Bueno, vamos a ver. El modo P es la P de Program y es un modo 100% automático. Así que en este modo no tienes que hacer nada más que apretar el botón y la cámara cogerá un valor de tiempo de exposición, un valor de diafragma y un valor de sensibilidad. ¿Cómo lo calcula? Pues a través de su procesador, de su fotómetro que tiene la capacidad de medir la luz y de cómo tú hayas configurado ciertas cosas de la cámara. Con estos tres valores expondrá y tendrás un resultado. Tú no tienes capacidad de tocar nada, la cámara lo hace todo por ti. Bueno, nos vamos al otro extremo, el modo M. Manual, pues lo contrario, la cámara no te va a decir nada y tú tienes que elegir qué tiempo de exposición, qué diafragma y qué sensibilidad. En función de las variaciones obtendrás una imagen más oscura, con más brillo, y ahí pues un control totalmente manual en el que no os voy a liar mucho, porque si estamos empezando, lo de modo manual ya llegará. Y entonces nos queda este modo A y modo S. El modo S o TV, nos permite controlar el tiempo de exposición. Este modo es semiautomático. Esto significa que con la ruedecita que tienes en la cámara podrás moverte a valores de velocidad más rápidos o más lentos. Y la cámara calculará el resto para poner el valor de diafragma que considere y de sensibilidad que considere. Así que son modos muy fáciles. Podemos decidir si congelamos el movimiento o captamos el movimiento y la cámara calcula el resto. Lo mismo ocurre con el modo A o AV. Aquí, en el diafragma, modo semiautomático, lo mismo. Cuando colocamos el modo A con la ruedecita de control, podremos seleccionar si queremos un diafragma f22, un 2.8 o qué valor queremos de diafragma y la cámara calculará qué tiempo de exposición y qué sensibilidad ISO son necesarios para que la exposición salga correcta. Entonces, ya veis, modo P, totalmente automático. Esto cuando empiezas y no controlas, pues bueno, es la manera de hacer una foto. Modo M, ya dominas mucho y tú vas a colocar y decidir qué valores vas a colocar en cada uno de estos tres parámetros. Modo S o A, modos súper interesantes que te permiten la versatilidad de escoger qué efecto quieres trabajar y la cámara te ayuda. Bueno, en esto que decimos que la cámara te ayuda, ¿qué significa? Pues que no siempre todo va a quedar bien. Y aquí nos vamos a la siguiente cosa súper importante, que es el histograma. El histograma es una representación que te va a indicar cómo está distribuida la información en tu foto. Este histograma lo vas a ver en función de la cámara que tengas cuando visualices la foto y aprietes el botón información o disp de display. Puedes ahí visualizar este histograma y te va a dar una gráfica y con esa gráfica sabrás cómo está distribuida la información en tu foto. Este histograma que veis aquí, en el eje que tenemos horizontal, está distribuido a la izquierda los tonos más negros, luego las sombras, luego los tonos medios, los grises, más hacia la derecha las luces y a la derecha de todo las altas luces, Venga, ¿esto qué significa? Que si por casualidad yo tengo un histograma que va en esta dirección, ¿qué ocurre aquí? Tengo muchísima información en los negros, en las sombras, en los medios, en las luces, poca. Eso significa que la imagen será tirando a oscura. ¿Qué puede ocurrir? Que tenga otro histograma que es completamente distinto. Mucha información en las luces, una imagen que será más clara. Bueno, ¿y todo esto para qué me sirve? Bueno, hemos dicho que si estamos
en el modo P, A o S, son modos automáticos o semiautomáticos, que la cámara decide la exposición. Aunque nosotros podamos tocar algún valor, la cámara calcula el resto. Y la cámara se puede equivocar y que entonces hagamos una foto y nos salga más oscura de lo que nosotros vemos, o que nos salga un poco quemada y nosotros queramos ajustar. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un botón magnífico que vais a encontrar en vuestra cámara, que normalmente es un más y un menos. La mitad es negro y la mitad es blanco. Esta función la vais a encontrar en casi todas las cámaras con un botón dedicado. Incluso los celulares, los smartphones también la tienen. Cuando clicáis este botón os va a aparecer una escala. En mitad tenemos el 0, hacia la derecha puntos positivos, más 1, más 2, menos 1, menos 2. Y lo normal es que tengamos un cursor que está aquí en el 0. Nosotros con la ruedecita, cuando hemos apretado este botón, le podemos decir a la cámara que esto se vaya al más 1. Y cuando se coloque al más 1, la imagen se volverá más clara. El histograma se modificará y también podemos hacer que vaya hacia el menos 1 o el menos 2. De esta manera, si nos vamos al menos 2, la imagen quedará más oscura. ¿Esto para qué sirve? Pues, insisto, cuando estamos en estos modos automáticos o semiautomáticos, que la cámara al final es la que decide cómo va a salir la foto, nosotros podremos darle un toque, tendremos un cierto control manual para que la imagen no quede tan oscura como nos ha salido o tan clara. ¿Y esto por qué ocurre que salen imágenes oscuras y claras? Pues porque las cámaras no son perfectas. Miden la luz, hacen una media e intentan que la imagen sea parecida a lo que nosotros estamos viendo. Pero hay situaciones que se les hace más complicado. Por eso tenemos este botón tan importante que nos permite tener un control manual en estos modos de funcionamiento más fácil. El P, 100% automático, el A y el S. ¿Cómo podemos decidir? Bueno, si miráis por la pantalla ya tenéis una información, pero cuidado con las pantallas de las cámaras, que a veces vemos de una manera y luego cuando la misma foto la vemos en el ordenador cambia. Estas pantallas, el brillo puede aumentar o disminuir en función de la luz ambiente y no siempre son muy fiables. Lo que es fiable, el histograma. Entender el histograma es una cosa muy importante. ¿Qué cosas también podemos vigilar en nuestro histograma? Pues una de las cosas que es interesante tener en cuenta, ya veis, tenemos aquí el histograma. ¿Qué ocurre si tenemos una imagen y vemos que el histograma, y aquí se acumula mucha información, a las luces? Pues sabremos que las luces están quemadas. ¿Qué pasa cuando hemos quemado una luz? Que no hay información, que la hemos perdido, aunque luego la pasemos al ordenador, esa luz quemada no será recuperable. Y también podría pasar al contrario, que por lo que sea, se nos acumula mucha información en los negros, en las sombras. Eso significa que no habrá detalle en esas zonas oscuras y aunque la intentemos manipular, pues difícilmente sacaremos. Así que vigilar los extremos no está de más. Si veis que en el histograma salen muy a la derecha o muy a la izquierda, podéis otra vez utilizar el botón mágico más menos para intentar mover y que esta zona que tenemos, por ejemplo, aquí a la derecha, no sea tan exagerada y la tengamos pues un poco más así, que llega a la derecha, pero con más tranquilidad. Esto te permite entender la exposición. Es una cosa básica en fotografía. Pensar, las cámaras no son perfectas. Las cámaras no tienen la misma capacidad que tenemos los humanos de ver luces y sombras y que veamos detalle en todas estas zonas. Les es mucho más complicado. Y tener control, por un lado, creativo, jugando con el movimiento, jugando con la profundidad de campo, está muy bien, pero otro tema muy importante es entender el histograma e intentar que nuestras fotos sean lo más correctas posibles. Espero que esta información te haya sido útil. Muchísimas gracias a arcadino.com, el patrocinador de este vídeo. Ya sabes, si quieres una página web, debajo en la descripción tienes más información. Y nos vemos próximamente en otro vídeo. Un saludo.